en Sonora Noticias AM. Ya saben ustedes que acá le hemos dado seguimiento puntual a este proceso electoral extraordinario en cuanto al Poder Judicial. Aquí hemos tenido candidatos y candidatas que han expresado sus propuestas, que han expresado también su sentir en torno a este proceso. Hoy nos visita aquí en cabina Teresita de Jesús Bustamante Cruz. Ella es candidata a magistrada en materia civil y de trabajo. Teresita, bienvenida, buenos días. Hola Nidia, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a la audiencia también A ver, platícanos un poco de ti, Teresita, de tu trabajo, actualmente en dónde te desempeñas. Actualmente soy secretaria de tribunal en el tercer tribunal colegiado en materias civil y de trabajo. Y bueno, Teresita Bustamante es navojoense, orgullosamente sonorense. Soy egresada de la Universidad de Sonora. Tengo dos especialidades, una en relación con la reforma al derecho laboral y otra es relativa a la formación de preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación. Actualmente estudio la maestría en Derecho Laboral. También cursé un semestre en Colombia antes de terminar la universidad. Y bueno, eso me ha servido muchísimo también para aplicarlo en la labor jurisdiccional y he tomado diversos cursos en la Escuela Federal de Formación Judicial. Sí, porque la capacitación acá debe ser constante, ¿no? Sin duda. Así es, para mí es primordial la capacitación constante. De hecho, pues desde que salí de la universidad, siempre he estado preparándome. En la Escuela Federal de Formación Judicial a veces pedían el título o la cédula. Entonces, una vez que tuve el título y la cédula, la verdad siempre estuve en cursos constantes. Para mí, la preparación de los servidores públicos y estar actualizados es sumamente importante. ¿Y qué la motivó a postularse para magistrada? En este caso, en materia civil y de trabajo y laboral. Pues la verdad es un cargo al que siempre aspiré. Desde que estoy en el Poder Judicial de la Federación, pues toda mi vida la fui enfocando a este puesto. Soy una persona sumamente responsable, comprometida y en materia civil y de trabajo, desde que entré al Poder Judicial de la Federación he estado en estas materias. Empecé como practicante en un tribunal colegiado en materia civil y de trabajo. He estado en diversos juzgados, he estado en juzgado de distrito y actualmente estoy en un colegiado en materias civil y de trabajo. ¿Y qué fue lo principal que me motivó para postularme? Creo que este nuevo Poder Judicial de la Federación necesita personas comprometidas. Que les guste hacer su función, su labor y considero que pues cumplo con estos requisitos. Aparte también creo que el Poder Judicial de la Federación también necesita que los servidores públicos nos adaptemos a las nuevas realidades, que nuestras sentencias sean claras, con lenguaje sencillo, que seamos transparentes y pues bueno, eso es lo principal. ¿Esos son los requisitos que debe de reunir un buen magistrado, una buena magistrada, o qué otros elementos se deben de reunir ya también con tantos cambios también que se dan, ¿no? Pues para mí lo principal es que las personas, que los magistrados, seamos personas humanas, con sentido social, con justicia social, que no resolvamos solamente expedientes, sino que reservamos realidades sociales. Y para mí eso es lo principal, ¿no? El humanismo. Sí, porque cada expediente hay una historia, pues, ¿no? Entonces, son personas, son problemas, son vidas, situaciones, ¿no? Así es, y Teresita Bustamante está consciente de eso, de que cada asunto implica pues una vida, una familia, el trabajo, la salud, y con ese conocimiento quiero que sepan que si yo llego a ser magistrada, pues cada asunto lo voy a resolver de la manera más justa posible. Ahora, estamos aquí viendo, sería el cargo que busca magistrada en materia civil y laboral, o sea, de trabajo. Entonces, ya hablaríamos de los derechos y de los juicios en materia laboral. ¿Qué es lo más importante también en este tema? Son temas muy complejos cuando hablamos de los derechos de las y los trabajadores, cuando hablamos también de juicios, ¿no? Que se tienen que resolver y que se van hasta las últimas instancias. Así es, pues en la materia civil y de trabajo son juicios desde familiares, mercantiles, civiles y
y los derechos de los trabajadores, así es. En el tema del derecho de los trabajadores, ¿qué es lo más importante? Pues siempre revisar los asuntos con esa perspectiva social, siempre pues protegiendo al trabajador y cada asunto es diferente, cada asunto es diferente y para mí lo principal es proteger los derechos de los trabajadores. Ahora, ¿qué papel juega también la mediación en todo esto? Porque hemos escuchado mucho en los últimos años sobre la importancia que es mediar estos asuntos para que se puedan resolver antes de irse a estas últimas instancias. La verdad, para mí, yo soy de las personas que está totalmente de acuerdo con la mediación porque ahora con el nuevo sistema de justicia laboral, los asuntos sí hay una mejoría definitivamente, los tiempos son más cortos. Sin embargo, yo soy de la idea de que siempre, preferiblemente mediar, para no llegar a estas instancias por el costo que implica también, pues para las personas, para el Estado, porque los tribunales colegiados en su mayoría, en la mayoría de los asuntos, es la última instancia. Entonces, para que llegue un asunto a un colegiado tratándose de materia laboral, pues primero tienen que pasar por todo el juicio en materia laboral, todo el desgaste que eso conlleva y luego, pues, el tribunal colegiado al final tiene la última decisión, pero pues todo esto es un proceso de aproximadamente 1 año y medio, 2 años, entonces pues sí, yo soy de la idea, lo más recomendable es llegar a un acuerdo. A ver, ¿ustedes buscan un equilibrio entre el empleador y el empleado o el empleado o el trabajador siempre gana? Porque la perspectiva que tenemos nosotros cuando se van estos juicios es que el trabajador siempre gana. Y muchas veces decimos acá abajo, tenga o no tenga la razón. A ver, ¿ahí qué ocurre? Sí, definitivamente debe haber un equilibrio. Pues la clase trabajadora, pues desde muchos años, pues ha sido una clase que de cierta manera es un poco vulnerable. Entonces, los tribunales, la verdad, hay un principio que rige el juicio de amparo, que es la suplencia de la queja, y pues muchas veces eso ayuda, eso a nosotros, al momento de plasmar un proyecto, siempre revisamos que no se vulneren los derechos de los trabajadores. Entonces, no necesariamente siempre un trabajador va a ganar, ahí definitivamente es la perspectiva de quien va a resolver, de ver el asunto, de analizar bien las constancias, de a veces de preguntarse un poquito, de ir más allá, ¿no? Y no solamente ver con lo que tenemos. Entonces, pues, tratándose del trabajador, pues siempre va a haber una protección especial, pero eso no significa que siempre vayan a ganar, la verdad. También pues va a depender de la defensa, en muchos casos, del patrón. Entonces, aquí creo que es muy importante también la defensa del patrón. ¿Cómo ser imparciales en esta toma de decisiones? Cuando ustedes toman o ya pues en el sistema, en el Poder Judicial en general, cuando se toman decisiones o se da un veredicto, siempre va a haber una parte que no va a estar de acuerdo, seguramente, ¿no? Entonces, ¿cómo equilibrar o cómo hacer que sus decisiones sean los más imparciales posibles? Es muy importante lo que comentas, Nidia. Definitivamente en este tipo de asuntos, en la materia en la que estamos, siempre va a haber un ganador y un perdedor. Y desde mi punto de vista, la objetividad. La objetividad es primordial y de hecho una de mis propuestas es explicar a la ciudadanía el sentido de mis resoluciones, del por qué se concedió el amparo, por qué se negó y de eso de alguna manera pues va a crear que las personas estén tranquilas con la decisión. Hace ya un tiempo una señora llegó muy molesta a casi, la verdad que casi llorando, a reclamarme por qué le habíamos negado un amparo, por qué se le había negado un amparo si su abogado ya le había dicho que era para ganar, era una trabajadora. Y ese asunto ya había pasado, era el segundo amparo que se promovía. Y todo lo que le dijeron que se le iba a dar la razón, desde un primer amparo ya le habían dicho que no tenía la razón. Entonces ahí yo le explicaba, le decía, le imprimí rápidamente las 2 sentencias y le expliqué, le dije, mira, aquí está, desde el primer amparo usted ya le habían dicho que no tenía la razón y pues en el segundo amparo pues no, o sea, no podemos revertir. Decirle que sí, pues sí, ya le habían dicho que no. Y eso, y la verdad se tranquilizó mucho.
Entonces, pues siempre para mí es muy importante que las personas sepan las razones del por qué se concedió, se negó y sobre todo en ese tipo de asuntos la objetividad. Oye, desde tu punto de vista, Teresita, esta elección va a garantizar que el sistema o el Poder Judicial tenga como una sacudida con perfiles, a lo mejor, no sé si distintos o a lo mejor que otras personas escalen a otros puestos. ¿Esto va a garantizar que tengamos un mejor sistema de justicia? Yo considero que la reforma definitivamente va a cambiar la perspectiva de las personas. El hecho de ir casa por casa, o sea, antes con el anterior forma de elegir a los jueces y magistrados, pues era solamente exámenes y hasta ahí, ¿no? Ya no había un examen psicométrico para decir a esta persona, de ver un poquito más allá de las virtudes de la persona. Entonces, esta reforma definitivamente ir casa por casa, entregando volantes, escuchando a la ciudadanía ya directamente, ya sin necesidad de que ellos vayan al tribunal, que muchas veces ni siquiera saben en dónde, no saben ni quiénes son sus jueces, ni sus magistrados, tampoco saben dónde están las instalaciones. Entonces, el hecho de escuchar a las personas ya directamente, eso va a cambiar la perspectiva que se tiene del Poder Judicial de la Federación. Y yo, desde mi punto de vista, nos va a hacer más humanos, definitivamente. ¿Por qué tendrían que votar por ti? Teresita, a ver, cuéntanos. Pues bueno, Teresita Bustamante es una persona comprometida, que le encanta su labor. Me gusta estar entre expedientes y la verdad es que he dedicado toda mi vida a esto. Soy una persona justa y en cada sentencia que yo dicte voy a poner todo mi corazón, empeño y energía. Muy bien, ¿algún último mensaje, Teresita, de Jesús Bustamante Cruz, que le quieras compartir a nuestra audiencia que te está escuchando en todo el estado? Pues que revisen, revisen mi perfil. Mis redes sociales son Teresita de Sonora. En la boleta rosa soy la 01. Y que este 1 de junio salgan a votar porque es muy importante. Pues esta elección, vamos a estar 9 años en el cargo. Ya en 2034 van a haber otras elecciones. Y principalmente eso, que se informen sobre los perfiles de los candidatos y que salgan a votar. Muy bien, pues ahí está el mensaje. Fue Teresita de Jesús Bustamante Cruz. Ella es candidata a magistrada en materia civil y de trabajo esta mañana acompañándonos acá en cabina. Muchas gracias, Teresita. Muchísimas gracias, Nidia. Muy bien.